Señor les va a hablar el día de hoy. Los que han venido anteriormente también el Señor les va a hablar, hermano, y nosotros que estamos aquí, el Señor quiere verdaderamente una transformación total para convertirnos a Él. El otro día, hermanos, ahorita le decía a mi suegra, le digo, ¿cómo el Señor trabaja? Nosotros no sabemos cómo es que el Señor o con qué propósito hace las cosas. En esta mañana me desperté como de costumbre, hermanos, 5:15 de la mañana, voy a orar y voy a darle una repasada a mi predicación y le hago unos ciertos cambios y la imprimo y tomo mi ropa para subir para arriba y dejé la predicación ahí y se me quedó ahí la predicación. Y le digo a mi suegra, se me olvidó la predicación. Digo, se me olvidó la predicación, le digo, pero lo bueno que el Señor, siempre tengo 2 predicaciones extras, hermano, ahí. Y ahorita orándole al Señor, le digo, Señor, ¿cuál de las 2 necesita tu pueblo? ¿Cuál necesita tu iglesia? Estaba leyendo, hermanos, un libro sobre animales. Y me llamó mucho la atención que dice que las águilas, hermanos, es el ave con mayor longevidad de esas especies, llega a vivir hasta 70 años. Escúchelo bien, un águila viviendo 70 años. Si usted puede ir al Google, puede buscarlo y investigar. Pero ¿de qué forma los vive? Muchas veces nosotros decimos, wow, yo quisiera vivir mientras Dios me lo permita, que me pueda valer por sí mismo, que no estemos pidiendo ayuda de otros, ¿cierto? Bueno, pues estas aves, hermanos, llegan hasta vivir 70 años. Pero para que eso pueda llegar, o para que ellas puedan llegar a esa edad, a los 40 años, deben de tomar una decisión difícil y dolorosa. Cuenta este libro, hermanos, que estaba leyendo, que las águilas, a los 40 años, sus uñas están apretadas y flexibles, y ya no pueden tomar ninguna presa de las cuales ellas se alimentan. Su pico largo y puntiagudo, hermanos, se curva. Están envejecidas y pesadas sus plumas, gruesas. Volar se les hace tan difícil en esa edad. Entonces el águila tiene solamente 2 alternativas: morir o enfrentar un doloroso proceso. Solamente hay 2 alternativas. Y a raíz de esto, hermanos, el Señor me dio esta predicación. Cuando yo le estaba leyendo ese libro, el Señor me dio esta predicación y yo decía, es cierto, el Señor nos da una nueva oportunidad a nosotros de vivir una vida diferente. Las águilas a sus 40 años, ellas ya no pueden hacer muchas cosas de las que están acostumbradas a hacer. Ellas ya no pueden ni siquiera cazar a su presa para alimentarse. Entonces toman la dura decisión, hermanos, de tomar ese proceso de renovación, que durará el proceso, hermanos, unos 150 días. Ese proceso, y el proceso, hermanos, consiste en volar, escúchalo bien, en volar hacia lo alto de una montaña y quedarse ahí en un nido cercano a un paredón, en donde no puede volar y no tenga la necesidad de salir de ahí. Después de encontrar ese lugar, el águila, escúchelo bien, el águila empieza a golpearse, hermanos, su pico en la pared o en la piedra. El águila empieza la transformación y empieza con su pico para transformar su pico. Ella empieza, hermanos, a golpear en una piedra o una pared hasta conseguir arrancárselo. Luego debe esperar el crecimiento de un nuevo, con el que desprenderá una de sus uñas. Cuando las uñas nuevas comienzan a salir, hermanos, comenzará ella misma con las uñas a desplumarse sus plumas viejas. Después de 5 meses, hermanos, sale esa águila nueva para empezar su vuelo de renovación y así poder vivir otros largos 30 años.
Y yo me miraba y decía, wow, tremendo lo que hacen las águilas. Es un proceso doloroso. ¿Por qué? Porque lo primero que se quitan es su pico, se golpean su pico hasta quebrarlo completamente, hasta que no quede nada, para que el nuevo vuelva a salir. Y luego empiezan, hermanos, con el mismo pico a arrancarse una uña tras una, hermanos, para que vuelvan a salir nuevas y fuertes. Ya cuando están fuertes las uñas, empiezan ellas mismas a desplumarse. Cuando sale nuevamente su plumaje, es cuando vuelven ellas a la renovación y viven por esos 30 años. Y yo decía, qué hermoso sería que los humanos pudiéramos hacer lo mismo, ¿verdad? Qué hermoso sería que nosotros pudiéramos hacer eso. Bueno, pero en nuestras vidas muchas veces tenemos que resguardarnos por algún tiempo y comenzar un proceso de renovación para poder continuar el vuelo de victoria. Debemos nosotros, hermanos, para poder tener una transformación total que nos convierta a Cristo, debemos nosotros verdaderamente tener esa transformación y seremos renovados, pero tenemos muchas de las veces desprendernos de las costumbres, de las tradiciones y recuerdos que causaron dolor. Solamente cuando estamos libres del pasado podremos aprovechar el resultado valioso que una renovación siempre trae. Cuando uno en verdad tiene una transformación total, hermanos, se convierte al hombre y lo hace libre, porque esa libertad solamente la da Cristo. Estaremos mirando, hermanos, el día de hoy el libro de Isaías, donde el profeta nos da una de las visiones que él tuvo para poder tener esa transformación y que el pueblo de Dios pudiera tener esa transformación total y que podamos nosotros en verdad vivir como las águilas de hoy en adelante, muchos años más para la gloria y honra de nuestro Dios, y solamente nosotros para honrarlo a Él con todo nuestro corazón. Nosotros hagamos con lo que nosotros desempeñemos, con lo que nosotros miremos, con lo que nosotros digamos, y sobre todo, hermanos, con lo que nosotros escuchemos y hagamos, porque nosotros debemos de honrar en todo y para todo a nuestro Señor. Si nosotros queremos una transformación total para convertirnos verdaderamente al Señor, nosotros debemos de hacer lo que el Señor nos está diciendo, o lo que el Señor dice en su palabra para cada uno de nosotros, para poder vivir una vida larga y duradera, hermanos, haciendo la voluntad de nuestro Señor. Yo los últimos 12 años de mi vida, hermanos, los he pasado metido en la Biblia, enredado en la Biblia, escudriñando por aquí, por allá, estudiando, orando, visitando. Los últimos 12 años de mi vida me los he pasado viendo, hermanos, la misericordia y la gracia de nuestro Señor en mi vida. Día a día miro la misericordia del Señor sobre mi vida. Día a día, hermanos, miro derramar de su gracia sobre mi vida y sobre mi familia. Nosotros, si hacemos una transformación total y nos convertimos al Señor, hermanos, entonces vamos a empezar a agradarle a nuestro Señor, no como nosotros queremos, no como el pastor quiera, sino como la palabra, nuestro Dios, nos lo dice en su palabra. Muchas de las veces no nos gustan esos procesos dolorosos. Si usted me dice, pastor, ¿ha sido fácil? No ha sido fácil, hermano. De ninguna manera ha sido fácil. He sido, se los voy a decir así, bofeteado. He sido perseguido, que me han querido expulsar de donde yo nací, del rancho de donde yo viví. He perdido amistades, he perdido familia, he perdido absolutamente todo para honrar y glorificar al Señor. Amén. Pero el Señor no me ha dejado. Fácil no ha sido. Es un proceso como el de las águilas, hermanos, doloroso. Porque a quien no le duele que su familia no le hable, a quien no le duele que su familia lo haga menos, simplemente por el hecho de ser llamado cristiano, de ser llamado
hijo de Dios. A mí mi familia me ha rechazado, a mí mi familia me ha dejado de hablar, pero gloria y honra sea para mi Señor, que me escogió a mí, hermanos, para que yo sea esa luz, para que yo sea ese testimonio, para que yo le dé la gloria y la honra solamente a Él. Amén. Isaías 6. Isaías 6, hermanos. Vaya a Isaías 6. Cuando lo tenga, con un fuerte amén, póngase de pie en reverencia a la palabra del Señor, hermano. El Señor le va a estar hablando el día de hoy. Dice la palabra del Señor así en Isaías 6, lo tenemos. Amén, amén, hermanos. En el año, todo es bien importante la palabra del Señor, hermanos. Usted me puede decir, bueno, ¿y a mí qué me importa que murió el rey Usías? Nos importa mucho, hermanos. Dice la palabra del Señor así. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame. Amén. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias, Señor, nuevamente. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Te pido, Señor, que en esta hora seas tú hablándonos por medio de tu palabra, Señor. Padre, no permitas que ninguna palabra de este cuerpo, Señor, de esta voz salga sin que tú lo permitas, Señor. Que salgan palabras, Señor, de edificación. Que salgan palabras, Señor, en las cuales puedas alimentar a tu iglesia, en las cuales puedas alimentar a tu pueblo, Señor. Y que salgamos de este lugar bendecidos, glorificando tu santo nombre, Señor. Que salgamos de este lugar, Señor, teniendo una transformación total, Padre Santo, para convertirnos verdaderamente a ti, Señor. Te pido, Padre Santo, que seas tú transformando a esta tu iglesia en su totalidad, Señor. Que seas tú transformando, Padre, estos corazones endurecidos. Que seas tú transformando, Señor, estos labios, que pase, Señor, como dice tu palabra, ese carbón encendido, Señor. Y que puedas tocar nuestra boca, que puedas tocarnos a nosotros, Señor, que somos inmundos, Padre. Y que podamos salir de este lugar bendiciendo y glorificándote solamente a ti, Señor. Y que nosotros, Padre Santo, podamos verdaderamente ser esos embajadores que tú quieres, esos embajadores, Señor, que tú necesitas para poder nosotros llevar de tu palabra, para poder llevar, Señor, al necesitado esa palabra que necesita, para nosotros poder abrazar, para nosotros poder alientar, para que nosotros, Señor, podamos glorificar tu santo nombre, Padre. Amén. Sé, Señor, con tu iglesia, sé con tu siervo, Padre. En tus manos estamos, Señor, porque lo hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Tras 52 años en el poder murió el rey Usías. La lepra, hermanos, ocasionó la muerte del rey Usías en el año 739 a.C. En ese mismo año, hermanos, comenzó
Isaías su ministerio profético y recibió las profecías de los primeros 5 capítulos. Después su llamado, pero en el capítulo 6, hermanos, el profeta da a conocer lo que ya ha escrito con la descripción de su llamamiento. Uzías, hermanos, él había sido ayudado maravillosamente. Y esto es lo que me llamó la atención, porque es que escogí esos versículos para esta predicación, hermanos. Uzías había sido ayudado maravillosamente hasta hacerse fuerte. Pero cuando Uzías, hermanos, se fortaleció a sus propios ojos, su corazón se enalteció. Ese es el error, hermanos, de muchos. Muchos de nosotros pensamos, muchos de nosotros miramos que nosotros somos más que otros. Muchos de nosotros pensamos, en nuestro corazón nos hace pensar que nosotros tenemos una posición más diferente que otros. Pero ante los ojos de Dios, hermanos, usted no es más ni yo tampoco. Somos las mismas personas. El Señor quiere que nosotros, hermanos, le alabemos. Si usted está el día de hoy aquí, hermano, es porque el Señor tiene un propósito para su vida. Que nosotros no nos enaltezcamos, hermanos, como lo hizo Uzías, hermanos, para su propia destrucción. Murió Uzías, hermanos, leproso, porque el mismo Señor le hirió, el mismo Señor le mandó la enfermedad. Y usted lo puede confirmar en 2 de Crónicas 26, lo puede leer en su casa, hermanos. Es un tiempo tan doloroso fue que vino el profeta. En ese momento el pueblo de Israel estaba viviendo un tiempo tan doloroso, hermanos, cuando viene el profeta Isaías, la visión de Dios 3 veces, santo, 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 que cambió, hermanos, de la visión de un rey derrotado y leproso, la de la sublime trono eterno de nuestro Dios. Muchas de las veces, hermanos, un día de dolor, un día de vergüenza puede llegar a ser el día de una revelación de esperanza de parte de nuestro Señor. Un día de dolor, un día de vergüenza, hermanos, puede ser un día de bendición para la gloria y honra de nuestro Señor. El Señor también usa esas cosas para que nosotros podamos darle la gloria a nuestro Señor. Y si usted está el día de hoy aquí, es porque el Señor quiere darle otra vida de la cual usted está acostumbrado a vivir. Una vida donde usted puede salir fortalecido, puede salir de este lugar con una verdadera transformación total, que lo convierta de sus malos caminos para honrarle a nuestro Dios, para darle la gloria a nuestro Dios y sobre todo para agradarle y servirle como Él espera de cada uno de nosotros. El Señor quiere que usted está el día de hoy aquí, agosto 12 de 2018. El Señor quiere bendecirlo, el Señor quiere transformarlo para que le glorifique y le sirva al Dios todopoderoso, al Dios vivo, al Rey de reyes y Señor de señores. El Señor tiene un propósito para su vida, para que usted haga conforme a lo que en la palabra del Señor está escrita y haga lo que el Señor le manda hacer. Que nosotros escuchemos la voz de Dios, que nosotros hagamos lo que el Señor nos manda y que nosotros agrademos al Señor como Él quiere que le agrademos. En Colosenses 3:23 dice la palabra del Señor así: haced todo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Nosotros estamos aquí para agradarle solamente a nuestro Señor. El Señor, el propósito por el cual fuimos llamados es para servirle y agradarle solamente a nuestro Señor. Amén. Isaías, hermanos, nos comparte unas cosas que para mí en lo personal son de bendición. Por eso el día de hoy quiero compartirlas con usted, para que usted también esté bendecido, y si lo está, será aún más bendecido, porque nosotros, hermanos, tenemos un Dios que bendice a los que le obedecen, a los que le honran. Dice Isaías, hermanos, que él fue
privilegiado. Así como lo somos nosotros. Nosotros somos privilegiados. Nosotros tenemos, hermanos, fíjense bien, nosotros tenemos ese gran privilegio de ser llamados hijos de Dios. Nosotros tenemos ese gran privilegio, hermanos, de estar el día de hoy en este lugar escuchando la palabra de nuestro Señor. ¿Cuántas personas en el mundo no quisieran estar libremente, hermanos, escuchando la palabra del Señor? ¿Cuántos en el mundo no quisieran tener una Biblia, hermanos, para poder escudriñar lo que en ella está escrita? Así como Isaías, hermanos, fue privilegiado, nosotros también somos privilegiados. Y dice la palabra del Señor así en Isaías 6:1. Vamos a estar solamente en Isaías, hermanos. Isaías 6:1 dice la palabra del Señor así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Isaías, hermanos, había presenciado la caída de Usías, pero vio al constante la gloria de Dios infalible. Esta visión, hermanos, es la realidad de lo que era visto en tiempo del sumo sacerdote cuando atravesaba. En aquellos tiempos, usted conoce un poquito la historia, hermanos, el sumo sacerdote tenía que entrar a llevar el sacrificio al altar, ¿cierto? Pero el sacerdote, cuando atravesaba el velo, él sentía la presencia de Dios. Cuando al tiempo de cruzar el velo, sentía la presencia de Dios. Y si el sacerdote, hermanos, no estaba preparado, había un pecado en él, al tiempo solamente de poner un pie, caía. ¿Y quién iba a poder entrar por él? En ese tiempo les amarraban en el pie, hermanos, un lazo, una soga, no sé cómo le llama usted, cómo se le llama de otra forma. Se le amarraba su pie, hermanos, y si en cierto tiempo no salía, lo empezaban a jalar esa soga y lo sacaban muerto, porque había atravesado inmundo el velo del Señor. Entonces dice Isaías, para compararlo, dice, ¿saben qué? Dice, cuando el sacerdote cruza el velo y entra a la presencia del Señor, así yo lo miré, así yo lo estaba viendo. Estamos nosotros, hermanos, tenemos un gran privilegio el día de hoy, porque nosotros podemos entrar a la presencia de Dios. Un privilegio que nosotros tenemos el día de hoy aquí, porque el Señor quiere bendecirnos con su gloria. Él quiere bendecirte con su gracia, y Él quiere bendecirte con sus misericordias, que son nuevas cada mañana. Hermanos, qué gran privilegio nosotros tenemos de ser llamados hijos de Dios. El Señor quiere que tengamos nosotros una transformación total, para que nosotros nos convirtamos a Dios y podamos gozar de los privilegios que Él nos está regalando. El Señor quiere que tengamos una transformación total, para que nosotros podamos cruzar el velo y entremos nosotros a la presencia de nuestro Señor, porque recuerde que la salvación es un regalo de Dios para que nosotros cumplamos los propósitos de Dios. Él nos llamó para que nosotros seamos los embajadores, para que seamos nosotros sus representantes aquí en la tierra, y que podamos nosotros reflejarlo solamente a Él. Imagínense, hermanos, qué gran privilegio tenemos de toda la humanidad, que el Señor te escogió a ti de tu familia. A lo mejor tú eres el único. En la mañana en la escuela dominical decía el hermano, yo soy el único que soy cristiano, o yo soy el único que estoy viniendo a una iglesia cristiana. Y me recuerdo, digo, qué gran privilegio y responsabilidad tiene el hermano para poder hacer la obra de nuestro Señor. Que el Señor de todos sus hermanos, de todo el pueblo, de todo el rancho, de toda la ciudad o de toda la colonia, lo escogió a Él. Qué gran privilegio tenemos nosotros, hermanos, que nos ha escogido el Señor, para que nosotros le honremos y que nosotros sigamos haciendo la obra que el Señor nos ha mandado a hacer. Cuando nosotros conocimos del Señor, hermanos, en el rancho no había cristiano. En el rancho es un rancho de idolatría.
Es un pueblo, hermanos, donde están idólatras. Si no es a los santos, es al fútbol. Pero es un rancho, un pueblo lleno de idolatría. Que idolatran, hermanos, a todo lo que les dicen los demás. Pero el Señor voltea y mira a mi esposa. Dice, tú vas a ser la primera. Gloria a Dios. Y va adelante tu esposo también contigo. Qué gran privilegio, hermanos. Qué gran privilegio tenemos nosotros, pero una gran responsabilidad para hacer la obra de nuestro Señor. El Señor quiere, hermanos, que nosotros le honremos. El Señor quiere, hermanos, que nosotros demos a conocer. El viernes aprendíamos, hermano, y de verdad, si se lo perdió, fue de gran bendición, hermano, lo que aprendimos el viernes. Nosotros así, hermanos, como llamó al profeta Isaías, hermanos, nos llamó a cada uno de nosotros. El llamado que usted el día de hoy, y el llamado que el Señor le está haciendo el día de hoy, hermano, es que tenga una transformación total y que nos convirtamos a Él. Así como el privilegio que le dio a Isaías, hermano, así el Señor quiere que usted sea transformado en su totalidad y que nos convertamos solamente a Él. Isaías, hermanos, convencido. Ese es el error de muchos de nosotros, que no estamos convencidos. Ese es el error de muchos que dudamos. Hace 2 o 3 semanas atrás predicábamos, hermanos, que nosotros dudamos de lo que el Señor tiene para nosotros. En Isaías 6:5 dice la palabra del Señor así, hermanos. Isaías 6:5, ¿lo tenemos? Amén. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto. ¿Cuántos de nosotros dice la palabra del Señor en Efesios 2:1? Cuando nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales en otro tiempo anduvimos nosotros también siguiendo la corriente de este mundo, sirviéndole al príncipe de la potestad del aire, el que opera en los hijos de desobediencia. Dice la palabra del Señor en 6:5, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías, hermanos, estaba convencido que él no era nadie, que él era muerto como muchos de los que estamos aquí, que estamos muertos porque no hemos tenido una verdadera transformación total. Decimos que somos cristianos, decimos que somos hijos de Dios, pero cuando en verdad nos manda el Señor a hacer o predicar lo que Él nos manda, no estamos convencidos y dudamos. Y Isaías, hermano, nos dice claramente que nosotros debemos de tener ese convencimiento. Ay de mí, usamos muchas palabras, hermanos, porque nosotros también debemos de usarlas. Ay de mí, ¿quién soy yo para hacer la obra de Dios? Ay de mí, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo si el Señor quiere usarme? Ay de mí si el Señor me manda. Ay de mí si el Señor me dice, hermanos, dice la palabra del Señor que el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nosotros debemos de estar convencidos en quien hemos creído. Nosotros debemos de estar convencidos, hermanos, en quien depositamos nuestra confianza. Nosotros debemos de estar convencidos que el Señor hará la obra por medio de nosotros, si nosotros verdaderamente tenemos un convencimiento y hacemos la voluntad de nuestro Señor, como Él nos ha enseñado a cada uno de nosotros, que hagamos su voluntad como Él vino a hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Amén. Hay convencimiento. Muchas de las veces, hermanos, nosotros no queremos hacerlo. Esta es una de las razones, escúchelo bien. Es una de las razones más grandes en el pueblo de Dios, que no tenemos ese convencimiento. Que yo, ¿quién soy yo para hacer la obra, hermano? Hace un momento les dije que si estamos aquí es porque el Señor tiene un propósito para con nosotros, para con los que estamos aquí. Él quiere usarte.
Convéncete de que en las manos de Dios eres un diamante en proceso. Será doloroso como el de las águilas para poder seguir viviendo una vida renovada, una vida transformada, una vida donde tú harás la diferencia. Convéncete que eres un hijo de Dios. Ten esa transformación total para la gloria y honra solamente de Dios. Amén. Amén. Consiste, hermanos, Isaías consiste en una confesión humilde. Isaías 6:5 dice así. Ya lo leímos, hermanos, pero vuelve a decir así. 6:5. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces dije: ay de mí, que estoy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, los labios inmundos son armas, hermanos, de un corazón inmundo. Es lo mismo cuando Job vio al Señor y se aborreció a sí mismo. En Job, ese versículo casi no lo sabemos de memoria, pero vayamos a Job, hermano, 42. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Job 42, 5. ¿Lo tenemos? Job 42, 5 dice la palabra del Señor así: de oídas te había ¿qué? De oídas te había Oído. mas ahora mis ojos, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Es en su luz, hermanos, que vemos claramente la luz. Este es el método de Dios: primero revelación, luego descubrimiento de uno mismo, aborrecimiento del yo y abandono de uno mismo. Así, habiendo visto al Señor, había visto su necesidad. Así como miro también, hermanos, la necesidad del pueblo. Habrá esperanza para el pueblo de Dios cuando el pueblo de Dios tenga una verdadera transformación total y le entregue su vida totalmente a Dios. ¿Saben por qué el mundo, o por qué nosotros, hermanos, ya no queremos tener dos servicios en domingo? Porque se nos hace aburrido. Se nos hace aburrido venir a dos servicios. Ay, pastor, si no venimos a uno, imagínese a dos. Muchos de nosotros, hermanos, no nos gusta dedicarle el día entero al Señor. Pero ¿qué no dice la palabra del Señor? Que este día es día del Señor. La palabra nos dice que este día es día del Señor. Entonces, ¿por qué nosotros no se lo dedicamos completamente a Dios? Cuando nosotros no hemos tenido una transformación total, hermano, y no le hemos entregado verdaderamente el volante a nuestro Dios, no vamos a agradarle a nuestro Dios. Se nos va a hacer aburrido todo lo que hagamos para Dios. Entonces yo le puedo decir, hermano, que usted no está preparado para ir a la presencia de nuestro Dios. Porque nosotros vamos a estar allá por la eternidad alabando y glorificando a nuestro Señor. Y si aquí se nos hace aburrido unas horas, hermanos, entonces no estamos listos para entrar a la presencia de nuestro Señor. No estamos listos para ir a morar con Él. Si vamos a pasar una eternidad alabando, escuchando los ángeles, cómo le alaban, allí juntándonos con los ángeles y cantar juntamente con ellos, hermanos, y glorificando el nombre de nuestro Señor, y verle cara a cara a nuestro Dios, y mirar y caminar por la ciudad, por las calles que Él hizo, como dice en su palabra, que Él fue a preparar lugar para que donde esté Él, vosotros también estéis gozándolos de las cosas celestiales. Pero se nos hace aburridos, hermanos, porque no hemos tenido una transformación total, porque no le hemos entregado nuestra vida
totalmente a Dios, para que Él haga la obra en nuestras necesidades. Nosotros no podemos hacer nada, nosotros no somos nadie para poder querer ir en contra de la voluntad de nuestro Dios, hermanos. Dijo Job: de oídas te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. Usted está consciente de que no ha tenido esa transformación total, o a lo mejor pensó que la tenía, a lo mejor pensó que con el tiempo la obtendría. No, hermanos, entreguémosle a Dios y deje que Él haga la obra en cada uno de nosotros, que Él la perfeccione. Dice la palabra del Señor que el que empezó la obra la va a perfeccionar hasta el día de su redención, cuando nosotros tengamos verdaderamente una transformación total y le entreguemos nuestra vida totalmente a nuestro Dios, así como a Isaías fue purificado a través de la brasa del altar. Nosotros debemos dejar que el Señor nos purifique a través de lo que tengamos que pasar, para seguir dándole la gloria y la honra a nuestro Señor. Amén. Isaías 6 dice la palabra del Señor así: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que toco tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. ¿Cuántos de los que estamos aquí en verdad queremos que el Señor nos purifique? ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos que verdaderamente el Señor nos toque? Que el Señor pase ese carbón encendido sobre nuestros labios. ¿Cuántos en verdad quisiéramos que el día de hoy tengamos una transformación total y que nuestro Dios quite, como dice el versículo 7, tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto te tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado? ¿Cuántos quieren ser limpios? ¿Cuántos de nosotros queremos ser verdaderamente purificados y que el Señor quite nuestros pecados, que no los tome en cuenta, que el Señor no tome en cuenta ese pecado? Señor, tu pueblo necesita, tu iglesia necesita que el Señor quite ese pecado que muchos de nosotros tenemos escondido. Por eso es que no podemos vivir en paz, por eso es que no podemos nosotros glorificar al Señor, por eso es que no podemos tener esa transformación, porque aún nosotros tenemos ese pecado escondido que no queremos dejar, que no queremos abandonar. Pero que el Señor pase ese carbón encendido para que pueda quitar, hermanos, esos labios inmundos, para que pueda limpiar el pecado, para que pueda borrar nuestras iniquidades, hermanos, y tener una vida y vivir una vida en paz. Que el Señor quite la maldad que hay en nosotros y que tengamos esa transformación, para que de hoy en adelante le demos solamente la gloria a Él y que podamos en verdad ser salvados, que tengamos una verdadera salvación, que encontremos el perdón para perdonar y que nos perdonen y que podamos encontrar esa pureza, hermanos, porque nosotros necesitamos purificarnos. El Señor ha quitado nuestra iniquidad y que sea el mismo Señor que nos dé ese poder para poder contrarrestar las acechanzas de Satanás, y que nosotros con el poder de Dios podamos tener la victoria para seguir glorificando el nombre de nuestro Señor. Amén. Isaías 6:8 dice la palabra del Señor así. Estoy por terminar, hermanos. Vayamos a Isaías 6.